una criatura que está por encima del hombre, pero por debajo de Dios, que es quien orquesta todo esto, ¿no? Esto es llamativo y es uno de los signos también de la incredulidad de nuestro tiempo. Pero descendiendo un poquito... Sí, perdón, don José Antonio, diga. Es que tú decías antes, ¿y por qué realmente pues hay sacerdotes que no se atreven ya con estos temas? Hay una tremenda ignorancia y también una tremenda cobardía. Es decir, hoy en día no se estudia a fondo las cuestiones. Es penoso, por ejemplo, pues que sobre el pecado original hoy en día nadie se pone a escribir, a estudiar. Que no se estudian ni las vías de Santo Tomás. O sea, si esas 5 vías valen o no valen, hasta qué punto valen, hasta qué punto no valen, eso tampoco se mete hoy en día para dilucidarlo nadie. Y entonces, pues hay una ignorancia grande, hay miedo a que te rechacen, que te digan que eres un carca, que no estás a la altura. El sacerdote es un hombre muchas veces acomplejado. Entendido, tiene un complejo dentro, no se atreve a hablar de determinados temas porque dicen, pues eso, tienes que ir contracorriente y entonces indudablemente hay en la Iglesia, y lo digo porque esto lo conozco, hay cobardía y hay ignorancia. Lo que pasa es que creo que más allá de la debilidad puntual de sacerdotes, que son seres humanos como lo somos todos, yo creo que hay algo más, Y yo creo que hay un determinado momento en la historia de la Iglesia en el que la Iglesia, por querer, digamos, dialogar con las corrientes de pensamiento imperantes de cuño racionalista, en un determinado momento considera que hay temas que chocan demasiado con ese racionalismo triunfante y rampante, ¿no? Que hay verdades de la fe, dogmas que resultan excesivamente, digámoslo así, chillones, ¿no?, ante ese racionalismo aplastante. Y entonces, efectivamente, se deja de hablar del demonio, pero es que se deja de hablar del pecado original, se deja de hablar de la segunda venida de Cristo, se deja de hablar de la resurrección de la carne, se deja de hablar del infierno, es que se deja de hablar de muchas cosas, hasta el extremo que la religión queda reducida a una especie de ética, ¿no?, para desenvolverse por el mundo, ¿no? Ética que además, faltándole la fuente del bien, pues se convierte en una ética absolutamente inmanentista. Y es que al final hasta los propios creyentes podemos quedar contagiados por esa soberbia de dictaminar nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no, porque además también ocurre que oímos muy poco hablar del pecado. El pecado es otra palabra que ya prácticamente ha sido excluida, de la predicación, ¿no? Y esto es algo que, claro, indudablemente va haciéndonos daño poco a poco. Don Juan José me pedía la palabra. Sí, yo quería remachar una idea que el padre Sayés sacó, y es el tema de la libertad. El Evangelio pues dice, Dios no condena, eres tú quien te condena. Dios te da todas las posibilidades, pero tú tienes que poner tu parte. Movido por Dios, ciertamente, pero tienes que dar tu parte. Y entonces es, hasta cierto punto, eso tiene una cierta explicación. Dios te ofrece a ti la posibilidad, te dice, yo te lo doy para que tú, a través de la gracia, naturalmente. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos la espalda a Dios. Dios no nos condena en ese sentido. Somos nosotros los que, porque la libertad está en el fondo. Yo uno de los primeros artículos que publiqué, luego me lo tradujeron al portugués, era precisamente cómo se puede explicar el mal. Es un misterio y Santo Tomás ya lo tienen todos los teólogos, etcétera. Y decía que la explicación más racional es que somos libres. Y lo que tú decías, Juan Manuel, de que se equivocó Dios, no se equivocó. Lo que pasa es que Dios, sabiendo lo que iba a pasar, tiró para adelante, porque la libertad es lo más grande que tenemos. Y entonces es una cosa que hoy día, la libertad en la teología moderna, en muchos sitios, ha desaparecido. Ha desaparecido en el sentido, ¿por qué? Porque lo comentábamos ahí entrando, un poco el sentido, por ejemplo, de la teología y la filosofía moderna. Pues es que no hay, vivimos pues dentro de una fe, diríamos, laica, una fe que no es fe, porque la fe cristiana es fiarse de Dios, pero hay que tener una idea más o menos general de lo que es Dios, porque si ya de Dios tienes un deísmo, etcétera, no entra nada. Por eso dice San Pablo que hay que creer que Dios existe y que es remunerador. Pero hoy día la teología estamos en un momento muy difícil, yo me jubilé el año pasado, y precisamente el problema está en que
no hay raíz humana en la filosofía, es decir, o sea, ya empezamos toda esta filosofía moderna que ha negado, diríamos, la racionalidad, la filosofía racional, etcétera, que no llega a todo, pero es un punto de arranque para el resto, donde podemos, cuando no tenemos un punto de apoyo. Yo creo, don Juan José, ya que usted es de la orden de predicadores, yo he reflexionado mucho sobre las razones por las que han ocurrido esta serie de cosas en la Iglesia, en la teología, y al final he llegado a la conclusión de que la raíz de todo está en el abandono de Santo Tomás. Pues sí. Es decir, creo que hay un momento en el que la teología católica, también por comerciar con el mundo, pues se abraza a las sucesivas teorías filosóficas que van fluyendo, al idealismo, al personalismo, al no sé quéismo, y venga otro ismo, y pa'lante más ismos, y renuncia al realismo de Santo Tomás, ¿no? A la capacidad de ver a Dios y de descubrir a Dios en las obras de la creación, ¿no? Y pasa a ser una teología en donde Dios es una idea que está dentro de nosotros, y a partir de ahí yo creo que es cuando verdaderamente se infiltra el humo de Satanás del que hablaba Pablo VI, y donde se infiltra el gran pecado demoníaco, que es la soberbia, ¿no? Don Juan José, tenemos que ir cerrando este bloque. Sí. Una frase solo. Eso que dice de Santo Tomás, yo últimamente ahora soy el presidente nacional de la SITA. La SITA es Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Y precisamente yo soy de los fundadores en Roma, y yo estoy convencido que muchos problemas que tenemos hoy día, lo que pasa es que ya no se conoce a Santo Tomás porque en muchos sitios ya no se estudia. Ya. Y yo he tenido es una gracia de los últimos años, yo tenía la asignatura Introducción a Santo Tomás. Ya. Era muy poco, pero por lo menos yo quería que salieran con una idea muy distinta de lo que se oye por ahí. Que vean que tenéis que estudiarlo y tenéis que daros cuenta que hay cosas que tienen una fuerza enorme. Y a esto termino con esa frase de Chesterton. Chesterton dice, creo que es en la obra de Santo Tomás, o no recuerdo ahora, dice: cuando entramos en la iglesia nos mandan a quitar el sombrero, pero no la cabeza. Un segundo, don José más. Antonio. Yo, de respecto del tomismo, diría lo siguiente. A mí me formaron en el caos. Mis primeros años de estudio tuvimos una crisis tremenda en el seminario de Pamplona con la teología de la secularización que llegó allí, en aquellos años, que no tenía nada que ver con el Concilio Vaticano II, pero que se nos decía que era la auténtica interpretación del Concilio Vaticano II. El Vaticano II había hablado de la legítima autonomía de las realidades temporales, Gaudium et Spes 36, lo que llamamos hoy en día sana laicidad. Y aquí se nos venía con un laicismo total que nos arrancó la fe. Entonces yo después tuve que descubrir a Santo Tomás porque no lo conocía. Ahora bien, Santo Tomás, yo diría, no es el dogma de la Iglesia. Hay cosas que se pueden mejorar en Santo Tomás y que somos libres. Es decir, las 5 vías de Santo Tomás, yo tengo que mantener, porque me lo manda la fe de la Iglesia, la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios como creador a partir de las realidades de este mundo. Eso es un dogma del Concilio Vaticano I. ¿Entendido? Ahora bien, yo puedo decir, con esas 5 vías, yo con esta tengo una dificultad, pero se puede desarrollar más esta. Hay una sana libertad, ¿no es cierto? Pero en el Santo Tomismo, en el tomismo había un sano realismo.